Buenas noches a todos. Siento que los agarro un poco en horario seguramente quizás cena, así que voy a tratar de ser tan entretenida como mirarse un capítulo de algo en Netflix y acompañarlos en este momento. Me presento, mi nombre es Maylen Knoblovitz, soy diseñadora y licenciada en comunicación social y bailarina. Soy cofundadora de Artisan Themes. Me dedico también hace 11 años a diseñar, más que nada diseño web y más que nada especializada en WordPress. Y hablando de WordPress, soy también parte de la organización de la comunidad de WordPress en Argentina, así que si alguno de los que está escuchando es de Buenos Aires y trabaja con WordPress, probablemente nos cruzamos en algún meetup de WordPress. Y los invito ahora a relajarse en la comodidad de su hogar y déjenme contarles una pequeña historia. Era el año 2013 y una Maylen freelancer muchísimo menos experimentada, estudiante, cuando digo una Maylen, soy yo, que agarraba todo proyecto que le llegue, que recién había empezado a profesionalizarse luego de estar los primeros años recorriendo los negocios del barrio para ofrecerles diseño web y con un síndrome de impostor, como habló recién Erika, por las nubes. A esa Maylen le llegó de repente un diamante en bruto. Y déjenme contarles sobre mi trabajo peor cobrado. Resulta que en esa época nos llegó un pedido de cotización para un proyecto muy grande y muy complejo. Era un proyecto para una organización gubernamental, y esto no es un dato menor, van a ver por qué a continuación. Y se trataba un poco de lo siguiente, voy a tratar de contar de qué se trataba el proyecto sin entrar en detalles que no puedo contar, pero básicamente había que hacer, en primer lugar, necesitaban un sitio web de carácter interno, digamos, que iba a ser accesible solo para usuarios, para personas que trabajaban en esa organización, para una diversidad de usuarios que tenían que tener distintos roles. Este sitio iba a funcionar como una especie de base de datos, pero desde un front, o sea que teníamos que construir ese front para todo lo que ocurría detrás de esa base de datos con usuarios con permisos y roles distintos y en los cuales ellos podían subir, editar, valorar y manejar distintos tipos de entradas. Ese era un sitio que de por sí es un proyecto gigante, pero esto lo acompañaba otro sitio, que era un sitio público para el público en general, que también tenía un montón de características comunes a todos los sitios web, pero aparte con distintos tipos de entradas que se manejaban de manera, digamos, automática, o sea, se mostraban en distintas secciones del sitio por día y por horario de forma automática. Y además, como si todo esto fuera poco, que ya era bastante complejo, se tenía que conectar con el otro sitio, el que hablamos antes, con el sitio interno, y traer de esa base de datos entradas ya valoradas por los usuarios de esa organización y mostrarse en este sitio abierto al público. Ok, creo que eso es todo lo que puedo decir sin entrar en más detalles. Voy a mencionar por las dudas para no olvidarnos que era un proyecto gubernamental y creo que no lo mencioné antes, de alcance internacional. Ahora, para jugar nomás, con este mini brief, los invito a pensar en casa cuánto cobrarían o cuánto piensan que cobramos por este proyecto. Les doy así como 3 simbólicos segundos. Acá iría como una musiquita de juego. Bueno, y les voy a dar, si es que ya pensaron cuánto cobrarían o cuánto pensamos que cobramos, cuánto pensaron que cobramos, les recuerdo que era el año 2013. Lo que cobramos en ese momento, y recuerden que esta es la historia de mi trabajo peor cobrado, es la suma de 34.000 pesos. Ahora, ustedes pensarán, ok, hoy en día el dólar está a 180, en ese momento el dólar, me lo anoté para no olvidarme, no sé cuánto estaba, pero daba más o menos unos $5.000, que puede sonar mucho en algunos casos, pero no lo fue para este proyecto. Ahora les voy a explicar más por qué, pero para que se den una idea, si hoy en día nos llegara ese mismo proyecto de esa magnitud, con ese tamaño y para ese tipo de cliente, cobraríamos
o sea, lo que cobramos en ese momento es un 5 o un 10% de lo que lo cobraríamos hoy en día. Ahora, lo que para nosotros era este diamante en bruto que les contaba, que era un trabajo muy importante de alcance internacional, que tenía como una especie de ilusión de prestigio, de que nos iba a dar exposición, que de acá en adelante nos van a salir muchos más clientes, lo que terminó resultando fue nada que ver, fueron 6 meses de dedicación full time cuando supuestamente iba a llevar 3 meses. Full time me refiero a que no pudimos trabajar en nada más que eso durante esos 6 meses. Otros proyectos que teníamos más importantes quedaron aplazados. No nos resultó en nada de publicidad. Nadie nos contactó después de ese trabajo diciendo, che, vi que hicieron el sitio de, me gustaría que me coticen a mí también un sitio. Para nada. Y aparte, esto como testimonio de la historia, lidiamos con detalles bizarrísimos, como por ejemplo, un día estábamos trabajando en estos sitios conectados con las bases de datos y se nos cae el sitio. Y dijimos, uy, qué macana nos mandamos, qué rompimos. Empezamos a debaguear a ver qué había ocurrido. No encontramos dónde estaba el error nuestro. Llamamos a la institución tiene los servidores de sus sitios adentro de la institución, o sea, son manejados por ellos. Y resultó ser que alguien que trabajaba en la institución, sin querer, bajó la térmica y se apagaron los servidores. Ese tipo de cosas tuvimos que lidiar durante esos 6 meses y quedamos quemadísimos, pero bueno, gran aprendizaje de ahí en adelante. Y ahora les propongo que como yo me abrí a ustedes y les conté esta pequeña experiencia un poco de fracaso, para que me hagan sentir más acompañada y saber que no estoy sola, los propongo que levante la mano el que o la que, y en realidad va a ser poner un yo en el chat, que pongan yo en el chat quien cobró poco alguna vez por un trabajo que realizó. Y los espero a ver si aparecen algunos yo. No sean tímidos, por favor. Yo les acabo de contar mi trabajo peor cobrado. Si alguien alguna vez también sintió que cobró poco por un trabajo, que ponga un yo en el chat. Ahí empiezan a aparecer. ¿Nosotros también contamos? Sí, claro. Entonces, yo. Yo. Ok, la siguiente pregunta es distinta. Es ponga un yo en el chat quién cobró de más por un trabajo realizado. ¿Quién siente que cobró mucho más que lo que ese trabajo valía? Y espero los siguientes yo. A ver si son la misma cantidad, menos, más. ¿Quién cobró de más por un trabajo que realizó? Bueno, yo no veo ningún yo, pero no sé si alguien sí ve. Y la última pregunta, la última pregunta es, ponga un yo quien cree que cobró lo correcto o lo apropiado para un trabajo que realizó. Bueno, les quiero hablar un momento basado en esta experiencia, de algunas cosas con las que seguro se van a sentir muy identificados si alguna vez cobraron poco por un trabajo que realizaron. Y algunas de esas señales, algunos de esos síntomas son que me está tomando mucho más tiempo y trabajo del que pensaba. Todo esto que voy a listar a continuación es esa experiencia, está basado en esa experiencia que conté antes, bueno, y en otras, claro. Me demanda más tiempo o más dedicación que otros proyectos por los que cobré más. Otra señal puede ser que surgen gastos extras que no contemplé al principio del proyecto o que surgen requisitos nuevos a mitad de camino que exceden totalmente la propuesta y el presupuesto inicial. Esas son una de las cosas que uno lo vuelven un poco loco en la mitad. Por otro lado, son esos proyectos en los que parece muy difícil ponerle un fin, ¿no? Como que nunca se terminan. Siempre aparece algo nuevo, nunca podemos como cerrar, abrochar y terminar el paquete. Y por otro lado,
esto es una señal que es importante, que es que quizás pasan meses, pasan años, y no logramos ver un crecimiento a nivel negocio. Y lo que quiero aclarar acá también es que estas son señales, son síntomas que me dicen que por ahí estoy cobrando menos de lo que debería cobrar, pero en realidad también son consecuencias de que cobré poco. O sea, como cobré poco, a ver si me explico, me están pasando estas cosas. Como cobré poco, al final surgen gastos que no contemplé, surgen requisitos que no contemplé, me demanda más tiempo o más dedicación, etcétera. O sea que a veces lo que vemos como señales, en realidad, si pudiéramos viajar en el tiempo y presupuestarlo distinto, quizás esto no estaría ocurriendo. O sea que a veces también son consecuencias de no saber cuál es el número que deberíamos haber puesto al principio. Y quiero aclarar dos cositas, dos mitos que a veces se mezclan un poco en este tema, pero que yo creo que no es lo mismo. Por un lado tenemos la típica frase o sentimiento que nos pasa mucho a los freelancers, que es que el cliente es insoportable, o que el sistema freelance no funciona, o que siempre vamos a sufrir estas cosas. Y no es así, o sea, quiero alentarlos que se puede trabajar freelance, se puede cobrar bien, se puede crecer y tener buenas relaciones con los clientes. Que muchas veces esto que sentimos como que el cliente es insoportable, quizás en realidad es que no nos posicionamos en un lugar tanto desde el momento en que tuvimos la charla de venta, digamos, y hasta que pusimos un precio, un valor al trabajo, no nos posicionamos de tal forma que evite esos problemas. Para tener en cuenta, no es lo mismo. Ahora, vayamos al lado más optimista de esto. ¿Cuáles serían las señales de que estoy cobrando un precio correcto o adecuado por el proyecto? Que está bueno sentirlo y que si no lo están sintiendo ahora, lo van a sentir en algún momento porque uno aprende y va creciendo y llega a sentir estas cosas que son: siento que el tiempo que le estoy dedicando al proyecto lo vale, llego a cubrir todos los gastos y me queda ganancia, tengo el ingreso que quiero tener, veo crecimiento a nivel negocio, no dependo de estar tapado de clientes cada mes para mantener el negocio y puedo dar más con comodidad. Que esto es algo que a mí me parece muy importante. Cuando uno trabaja freelance y de verdad le importa mucho el cliente y el trabajo que está haciendo, la sensación de estar holgada, de poder saber que puedo dar más y darle más valor a este proyecto, es importantísimo. Y eso la verdad que nos lo da el saber que vale y que estoy cobrando lo correcto por este proyecto. Ok, después de todas estas señales, vayamos a hablar del gran tema, que yo creo que no sé si en todos lados es igual, pero sé que en Argentina sí, que hay mucho tabú en torno a hablar de dinero, y creo que en realidad en las comunidades como estas y en los circuitos en los que aprendemos el uno del otro, de los que recién empiezan, de los que ya tienen más experiencia, a veces de los que vienen de distintos rubros, está bueno poder abrir este tema. El año pasado habíamos hecho un taller en esta temática con la comunidad de WordPress acá en Buenos Aires, y surgieron como esto de decir los precios, a ver cuánto estás cobrando vos, cuánto estás cobrando vos. Y está bueno porque uno empieza a comprender al mercado desde un lugar un poco más, con una mirada más amplia, y en eso podemos ganar mucho todos, ¿no? Entonces, ¿en qué me baso para poner un precio? Y les voy a presentar hoy los tres modelos principales, los modelos de fijación de precios más comunes que existen, que pueden servir en distintas circunstancias, pero, así como un spoiler alert, les adelanto que hay uno de estos modelos, uno de estos tres, tiene la posibilidad de hacer que nuestro trabajo sea más redituable, que sea más rentable. Vamos a ver un poquito cada uno de estos modelos y se van a ir dando cuenta cuál de ellos es. El primer modelo es el modelo muy conocido, basado en horas. Yo cobro X por mi hora de trabajo, la multiplico por cantidad de horas trabajadas y eso es el precio del proyecto. Por ejemplo, Diego cobra
50 pesos la hora, trabaja 20 horas, cobra 1.000 pesos. O Natalia cobra 200 pesos la hora, trabaja 3 horas y cobra 600 pesos. O sea, esa es la fórmula y está muy clara, me parece. Ahora, este sistema tiene o puede llegar a tener, depende del caso y la circunstancia y el profesional y el cliente, algunos problemas. Entre ellos tiene esto de que desalienta el incentivo, desalinea los incentivos entre las partes. ¿Por qué? El cliente, por lo general, tiene el interés de pagar lo menos posible, entonces espera que se resuelva ese proyecto en menos horas. Pero a su vez, al profesional le conviene trabajar más horas porque entonces cobra más. Y ahí hay como una tensión que empieza. Por otro lado, fomenta la falta de objetivo, porque, a ver, vamos a un ejemplo. En WordPress, por ejemplo, si hay acá desarrolladores de WordPress, pero vale para cualquier otra tecnología, tenemos muchas veces plugins que resuelven cosas, ¿no? Que compro un plugin, lo instalo en el sitio y resolví una cantidad de funcionalidades complejísimas que si los tuviera que desarrollar de cero me llevarían muchas horas de trabajo. Y entonces está esta pregunta, ¿no? Como, prefiero invertir en ese plugin o decirle al cliente que invierta en este plugin y bajarme horas de desarrollo, que al fin y al cabo es mi ganancia, o prefiero desarrollarlo yo desde cero para obtener esa ganancia yo. Y sigue esta tensión de la que venimos hablando. Otra cosa que pasa es que, o podría pasar, es que hay como una especie de castigo a los expertos, ¿no? Si a una persona que recién empieza, quizás, le lleva 50 horas hacer algo, pero a un experto lo resuelve en 2 horas, entonces, ¿a quién? Pero el primer caso que dije, el que recién empieza, cobra X esa hora y el experto cobra 100X esa hora, por un lado tenemos el problema de que al cliente le va a convenir el que en total le salga menos o que le va a convenir el que le resuelva el problema más rápido. Y en ese caso el experto le ahorra mucho tiempo al cliente. Y eso el cliente, por lo general, los clientes que vienen de empresas, lo valoran mucho, que les ahorren tiempo. Pero entonces el experto después tiene menos trabajo. Bueno, pero uno puede decir, ok, pero el experto puede cobrar más la hora. Y ahí viene otro problema, que es que hay límites al tiempo. El tiempo de uno es un recurso finito. Yo tengo un stock limitado de horas que puedo trabajar en el mes. Y por otro lado, el mercado fija un poco cuál es el máximo también de lo que puedo cobrar por hora. Entonces tengo el límite a cuántas horas puedo dar y el límite a cuánto puedo cobrar por horas. Y al mismo tiempo, empieza a jugar esto como que si para mí el tiempo es mi recurso más valioso, ¿cómo hago para convencer al cliente que vale eso? Esto genera mucho desgaste en la relación. Si alguien cobra por hora, seguro lo vive o lo vivió. Por lo general genera mucha carga administrativa, de control de horas, de pasar las horas trabajadas. Él a veces puede generar que el cliente cuestione, pero ¿por qué te llevó tantas horas a hacer esto? ¿Por qué no lo pudiste hacer en menos horas? Y esas cosas llegan a un desgaste. Y algo más que quería mencionar de esto es que cuando trabajamos por hora, no estamos dando margen, no estamos teniendo en cuenta las horas que lleva también manejar el negocio. Solo estamos teniendo en cuenta las horas netas que trabajamos en un proyecto de un cliente. Pero nosotros sabemos que para conseguir clientes necesitamos invertir tiempo en estrategia, en marketing, en publicidad, en ventas, en un montón de cosas. Y esas horas no están contadas en este sistema de fijación de precios, ¿no? Todas las horas que paso haciendo que mi negocio funcione no están contadas, sino que solo las que paso trabajando para el proyecto del cliente. Y por último, y esto es clave, este modelo asume que
mi tiempo vale lo mismo para cualquiera sea el cliente o el proyecto. Y con esto en un ratito voy a, perdón, con esto en un ratito voy a hablar de por qué cambia lo del cliente y vamos a hablar de otro mito que me gustaría contar. Vamos al segundo modelo. El segundo modelo, que creo que es el que muchos freelancers usan también, yo lo usaba antes, es el modelo del monto fijo, que tiene que ver con un cálculo de tiempo más materiales o recursos, o sea, tiempo que voy a dedicar en el proyecto, materiales o recursos que me va a requerir hacer ese proyecto, y a veces algunos suman, no siempre, un margen de ganancia. Ahora, este modelo está centrado en el trabajo a realizar, o sea, en el que provee ese servicio. Por ejemplo, viene un cliente y dice, quiero una campera, ¿no? Y charlan el cliente y el profesional de esa campera, de las características que va a tener esa campera, cuántos bolsillos, si va a tener 2 bolsillos internos, 4 externos, un cierre, va a ser impermeable, va a ser de color verde y con capucha. El profesional agarra todo eso que se habló, todas esas características, calcula los materiales que va a requerir, el tiempo de trabajo y quizás suma un margen. Pero como vemos, se centra en el trabajo a realizar, en esa campera. Y esto lleva a veces un gran peligro, que es que quizás no vamos a estar satisfaciendo realmente la necesidad que tenía el cliente. Porque quizás el cliente llegó diciendo, quiero una campera, pero en realidad su problema es que tenía frío. Y nosotros como profesionales, si hubiéramos escuchado que tiene frío, quizás habríamos llegado a la solución que lo que necesita no es una campera, sino una estufa o unos calzoncillos largos. Pero la cuestión es que no siempre lo que dice el cliente que necesita es lo que necesita, y si nos centramos solo en eso que dice que quiere, corremos el peligro de no estar satisfaciendo la necesidad real que hay detrás. Este modelo también tiene un peligro de desgaste. Si volvemos a la historia que les conté al principio, que es esta forma en la que presupuestamos, siempre van a surgir requerimientos nuevos a mitad de camino, revisiones eternas, lleva más tiempo de lo que uno calculó, y surge esta tensión entre lo que el profesional está desarrollando y lo que el cliente ideó en su cabeza que creía que necesitaba, ¿no? Porque el cliente por ahí sigue con la idea, pero yo quería una campera. Y en realidad después se da cuenta que no le resolvió. Pero el profesional pasó mucho tiempo dedicándole a esa campera. Y la campera por ahí está buenísima, y está genial, y es una gran campera, y la hizo como nadie, pero no resolvió la necesidad. Y ahí empiezan a surgir, por ahí le agregamos esto a la campera y ahí va a resolver la necesidad que tengo, por ahí le agregamos otra cosa, y empieza a dar vueltas, empieza a girar como en un círculo vicioso, algo que en realidad estaba mal concebido desde el principio. Y algo más que ocurre con este modelo es que muchas veces como freelancers, por miedo a que no nos contraten, a que no acepten el presupuesto, descontamos quizás lo que creemos que el cliente no va a estar dispuesto a pagar. Como, a ver, este proyecto para mí como profesional yo sé que vale, pero el cliente no va a creer lo mismo. Entonces por ahí le descuento un poco, lo redondeo más para abajo, así lo agarra. Y ahí quedamos con que cobramos quizás menos de lo que realmente necesitaba este proyecto. Ahora, bueno, mi spoiler fue muy, muy obvio, porque vengo hablando así como de varios problemas que surgen con los otros modelos, y hablemos ahora entonces del tercer modelo, que es el modelo basado en valor. Puse también los conceptos en inglés para el que quiera googlear un poco. Hay mucho material en castellano y en inglés yo creo que hay un poco más, así que si quieren googlear sobre eso están ahí los conceptos. Pero antes de hablar de eso, les quiero preguntar si alguien sabe de qué es este logo. Voy a tomar un sorbo de agua mientras veo si alguien tira alguna respuesta en el chat. Ustedes no sé si ven algo en algún otro chat que yo no vea. No, se ve bien, nada más que hay como un delay de 10 segunditos entre lo que decimos y lo que se muestra. Puede ser que haya eso.
pero no tengo idea de dónde viene el logo. Ah, Ahí está el correo de España. muy bien. Yo todavía no lo veo. Muy bien. Ahí lo vi. Perfecto. Bueno, este logo es el de Correo de España, que fue rediseñado hace 2 años, en 2019, pero el original era este. O sea, el que ven a la izquierda que dice Correos era el logo original y a la derecha es el logo rediseñado en 2019. Ahora, les pregunto si pueden notar, no hace falta que pongan en el chat, si pueden notar diferencias entre los dos logos y cuánto piensan que fue el precio por este rediseño. Y les voy a dar la respuesta en un segundo. El precio por este rediseño fue 168.947 euros. Hay un video muy gracioso, no sé si ubican a Ter de YouTube, una española youtuber que es muy, muy buena. Después pueden chequear el video de ella explicando esto, es muy interesante. Ahora, costó 168.947 euros. Y no me maten, pero yo creo que no fue caro. Hubo mucha polémica en torno al precio, pero la verdad es que si hay algún diseñador de identidad entre los que están escuchando, todos sabemos que el trabajo de identidad no es solo un logo. Y aparte, este trabajo de renovación de identidad que hicieron tiene implicancias en muchísimas áreas, desde la impresión de nuevo del logo en uniformes, en publicidad, en buzones, en sobres, en camiones, en locales, etcétera, 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 lo cual aumenta el riesgo del proyecto un montón. Y es importante escuchar esta palabra riesgo, porque cuando hay más riesgo interviniendo en un proyecto, eso nos tiene que dar una pauta de cuánto tiene que ser el valor o el precio del proyecto. Y no hay que olvidarse también, por último, ¿quién es el cliente de esto? No es una pequeña empresa, una pyme, un negocio del barrio que vino y nos dijo, necesito un logo nuevo. Es nada más y nada menos que Correos de España. Entonces, pasemos a hablar del value-based pricing, de la fijación de precios basada en valor. Por eso les mostré este caso. Los modelos anteriores se basaban en el costo, ¿sí? Tanto el de por hora como el de costo de monto fijo se basaban en el costo del proyecto. O sea, cuántas horas me va a llevar a hacer X, cuánto trabajo requiere hacer X o X cosa, qué costo tiene esta característica del proyecto, etc. Este modelo basado en valor se centra en el valor percibido por el cliente del resultado que va a tener el proyecto. O sea, ¿cuánto vale para el cliente resolver X problema que tiene? ¿Cuánto vale algo para una persona específica en una situación específica? Ahora, ¿cómo establecemos un precio basado en valor? Y acá es importante saber que la charla con el cliente, cuando le vamos a llevar nuestra propuesta, es totalmente distinta desde el principio. Se enfoca totalmente en otra cosa que en comparación a los modelos que venimos hablando antes. Se enfoca más que nada en diagnosticar, no en vender una solución, sino primero escuchar, hacer preguntas y diagnosticar qué es lo que está pasando, cuál es el problema, por qué viniste a mí. Y eso se llama, hay un concepto que es not selling, o sea, no vender, sino serving, servir. O sea, te vengo a servir una solución. Y en esa charla tenemos que indagar el por qué, ¿no? Por ejemplo, si viene el mismo cliente de antes y dice, quiero una campera, en vez de preguntarle de qué características es la campera que quiere o cuántos bolsillos tiene que tener, que es lo que muchas veces muchos hacemos, ¿no? Como vienen con este proyecto y ya vamos a, ok, hablemos cómo va a ser ese proyecto que estás ideando en la cabeza. En vez de eso, lo que le vamos a preguntar es ¿por qué necesita una campera? Y ahí empezamos a indagar y pueden pasar muchas cosas. Puede decir que necesita una campera porque tiene frío, pero quizás dice que necesita una campera porque la competencia tiene una campera igual y entonces cree que él también necesita una campera. O quizás dice porque me dijeron que tengo que tener una campera sí o sí. Ahora, si averiguamos el por qué, ya estamos en mejor camino de ofrecer una solución real a un problema real. Y es importante indagar en eso primero
y en los motivos comerciales y en los motivos que llevan a que ahora el cliente esté buscando una solución a algo. Lo siguiente va a ser establecer un resultado deseado. ¿Sí? ¿Cuál es ese escenario en el que, al que querés llegar, en el que está resuelto tu problema? Pero una de las cosas más importantes de esto es que podamos establecer un resultado que sea medible, que tenga métricas. No hablar en el aire, sino hablar neto, cuánta ganancia más me va a generar tener esto resuelto, cuánto más tráfico a mi sitio va a llevar tener esto de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Métricas, cosas medibles, factores medibles que podamos tener en esta instancia es muy importante, porque entonces después podemos saber de verdad si llega a ese resultado o no y cuánto vale para ese cliente llegar a ese resultado. Entonces, una vez que establecimos ese resultado deseado, viene la gran pregunta, ok, ¿cuánto vale tener ese resultado? Y entonces, si el cliente dice, ok, tener este resultado me va a traer $50,000 más de ventas al año. Ok, ahí tenemos un valor de lo que representa algo tangible, de lo que representa para este cliente resolver ese problema. Y una vez que tenemos eso, es más fácil llegar a definir un precio. Muchos diseñadores, muchas agencias utilizan el sistema de calcular, por ejemplo, un 10% para el precio del proyecto de lo que sería el valor para el cliente obtener ese resultado. Entonces, si el resultado, el valor que tiene para el cliente ese resultado son $50,000, entonces cobrar algo alrededor de $5,000 tiene totalmente sentido. La verdad es que, a ver, es un poco subjetivo porque todo está en cuanto el cliente está dispuesto a pagar para tener ese resultado. Porque la verdad es que podría pagar hasta 50 podría pagar, porque si 50 va a ganar, podría pagar 40 también y siempre igual va a tener 10 de ganancia. Pero bueno, como nosotros no estamos asegurando que va a tener esos resultados, y esto es importante, sino que estamos diciendo, ok, trabajemos para tener esos resultados, también está bueno que dejemos un margen de respaldo por la responsabilidad que conlleva trabajar con estos valores. Y acá hay un mito más que querría mencionar, que yo escuché alguna vez gente decir que si le cobro distinto a un cliente por el tamaño del cliente es como que lo estoy estafando. Si le cobro a un cliente chico X, al cliente grande también le tengo que cobrar X, porque al fin y al cabo es lo que vale mi trabajo. Si le cobro más, lo estoy estafando por ser un cliente más grande. Y no, esto no es para nada así. Cuando un cliente es más grande, está bien cobrar un precio más elevado, porque la ganancia para ese cliente más grande va a ser mucho mayor que la ganancia para el cliente chiquito de lo que vamos a hacer. De verdad, le va a representar mucha más ganancia. Y al mismo tiempo, como le va a generar más ganancia y como probablemente la estructura de ese cliente, esa empresa, lo que sea, es mayor y más compleja, el riesgo que estamos asumiendo es mayor y entonces ese cliente va a esperar otra responsabilidad de parte nuestra. Entonces, está bien fijar precio en base a quién es el cliente. Eso no es algo que está mal. Bueno, cuando defino el precio, también hay algo que es interesante. Hay una frase que a mí me quedó después de un video que se los puedo compartir. Y a propósito, en todas estas partes que estoy hablando de value-based pricing, menciono ahí a Chris Do y Jonathan Stark, que son dos personas que hablan mucho de esto, probablemente las conozcan. Así que si después los buscan a ellos dos, van a ver mucha información sobre este tema. Y hasta hay libros también que explican paso a paso cómo pasar a usar este modelo. Pero algo que les quería mencionar de una frase que le escuché decir a Chris Do es que en realidad creo que es de otra persona, es que nadie espera gastar poco un esfuerzo chico en un resultado grande. Entonces, cuando nosotros podemos detectar que el resultado para el cliente tiene mucho valor, que después le digamos un número chiquito, por ejemplo, tenemos este que dijimos que tendría el valor de $50,000. Si nosotros después le decimos, bueno, esto te cuesta $500, no le va a sonar lógico al cliente. Va a haber como un problema y como a nosotros nos pasa cuando buscamos, no sé si estoy buscando un médico para algo importante, ¿no? Un tema
delicado y un médico me cobra 20 pesos y otro me cobra 120, estoy tirando cualquier número, probablemente si para mí ese tema es muy importante y es muy delicado, vaya con el que cobra 120, porque no considero que invertir 20 pesos en algo que para mí es tan importante y tan valioso y tan delicado me vaya a traer buenos resultados. Entonces, también cobrar de menos puede ser un problema en la percepción de cuánto el cliente está dispuesto a abonar por eso. No todos buscan pagar menos, sino que buscan pagar lo que les suena razonable respecto al valor que van a obtener de ese trabajo. Por eso este proceso de fijación de precios basado en valor es un proceso colaborativo. Es en vez de el profesional proponer un número de entrada, se va hablando, se va indagando cuál es el problema, cuál sería el valor de resolver ese problema, y entonces uno puede hacer la pregunta, ok, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por resolver ese problema? Y como profesional después digo, ok, por esa plata lo puedo hacer. Esa es una forma, en vez de uno decir, bueno, esto te lo cobro X y ver si el cliente lo acepta. Preguntar cuánto estarías dispuesto a pagar por tener ese problema resuelto. Ahora, para comparar con los otros dos, por si no está del todo clara la diferencia, el modelo basado en hora es una transacción en tiempo por dinero. En el de basado en valor, hay una relación que está centrada en el valor aportado. No es el tiempo por dinero, es cuánto valor aporto a tu negocio. O sea, qué problema se está resolviendo. En relación al monto fijo, en el monto fijo por lo general nos centramos en lo que el cliente quiere que hagamos y en el modelo de valor vamos a tratar de entender por qué quiere eso el cliente y qué valor le va a aportar. Y por último, esto que hablábamos antes del riesgo, que les contaba con el proyecto de rediseño del logo de correos, a mayor riesgo, el precio tiene que aumentar, porque los clientes buscan disminuir riesgos, más que nada los clientes grandes. Los clientes grandes buscan no necesariamente la opción que suena mejor o que es más económica, sino la opción que es menos arriesgada. Y al pagar un valor más elevado, como les comentaba antes, hay una sensación de seguridad en que van a correr menos riesgo. Para resumir este valor, espero que estemos bien de tiempo y me quedan algunas cositas más chicas. Este modelo basado en valor permite establecer precios más altos, por eso les comentaba al principio cuando les decía los tres tipos de modelos principales, que este es el que permite tener un trabajo un poco más redituable. Permite entregar resultados más efectivos porque, como dijimos, vamos a estar resolviendo un problema y enfocados en resolver ese problema y traer ese valor al negocio del cliente. Y, por ende, va a aumentar. Hay más chances con este modelo que aumente la satisfacción del cliente, que disminuyan las fricciones, los cuestionamientos, los pedidos random de cosas. Ahora, una idea con las que lo quiero dejar y lo paso un poco más rápido, es por qué me eligen los clientes. Porque si yo no sé por qué me eligen los clientes o por qué quiero que me elijan los clientes, es difícil hacer el pase a cobrar a poner un precio basado en valor. Y hay una pirámide de jerarquía de decisión de compra de Michael Janda, que después también lo pueden googlear, que habla de 5 factores por los cuales un cliente puede elegirme, desde abajo para arriba, ¿no? Y el primero es el precio, o sea, los clientes que buscan pagar lo menos posible. Si ustedes se sienten identificados con eso, con que ustedes los eligen porque la gente que los elige busca pagar lo menos posible, estarían en este primer escalón de la pirámide. El segundo es por conveniencia. Los clientes que están dispuestos a pagar por mejor, perdón, me pasé, no, ahí por conveniencia, que están dispuestos a pagar un poco más, aunque porque el servicio es un poco mejor, o sea, soy quizás un poco más rápido haciendo este servicio y hay clientes que están dispuestos a pagarlo porque les vale. El siguiente es clientes que están dispuestos a pagar más por mejor calidad respecto a los competidores. El cuarto tiene que ver con la relación, con clientes que me conocen, confían en mí y están dispuestos a pagar más y a elegirme
para más proyectos, inclusive si no soy el mejor diseñador o desarrollador, tiene que ver con la relación que construí con esa persona, que hace que esté dispuesto a poner en mí más plata. Y esto no es porque soy el sobrino o porque es mi tío o el vecino de mi abuela, tiene que ver con construir una audiencia, ¿no? Con cuando desde construir una lista de mails, una página en Instagram, un perfil en Instagram, dar valor a través de esos canales, cuando yo voy dando valor y construyendo una relación con esa audiencia que son potenciales clientes, probablemente después estén dispuestos a pagar más por mis servicios. Y el último es por la reputación, que bueno, esto tiene que ver con diseñadores o desarrolladores con mucha reputación, famosos, o por agencias que son más conocidas y que lo que hace acá que se pague más por ellos es el nombre. Ahora, les muestro esto brevemente porque si estoy en precio o en conveniencia, si estoy en esos escalones de la pirámide, es muy difícil pasar a cobrar por valor, por un modelo basado en valor. Si yo quiero hacer ese pase a cobrar por valor y no por hora o por monto fijo, tengo que empezar a construir cómo voy a ir subiendo escalones en esta pirámide para que me elijan, si estoy en precio, me empiecen a elegir por conveniencia, si estoy en conveniencia, me empiecen a elegir por calidad y así para arriba. Yo creo que desde el escalón de calidad es que podemos empezar a probar este modelo de valor. Antes es muy difícil encontrar clientes que lo paguen. Y los dejo con dos ideas para acompañar esto, también de mini tips de cómo hacer el pase a cobrar por un modelo basado en valor. Y la primera es que puedo arrancar de a poco. Puedo, por ejemplo, la próxima vez que viene un cliente, obviamente llevar la charla como comentamos, pero también hacer 3 propuestas. Hacer una propuesta small, una medium y una large, con 3 precios distintos basados en resultados distintos que podríamos obtener con cada una de estas propuestas. O, por ejemplo, preguntarle al cliente, ok, si tuviera $1,000 o 1,000 pesos, estoy tirando un número cualquiera, para ayudar a la empresa, ¿no? Si tuviera esa plata para invertir, ¿cómo los puedo ayudar? En vez de ponerle un precio al producto que yo voy a hacer en sí. Al revés, darlo vuelta. Si tenés esta plata, ¿yo qué puedo hacer para ayudarte con ese monto? Y lo segundo es que hay una historia de Jonathan Stark, que se los mencioné antes, que la pueden buscar en ese link. Es una historia cortita, pero está muy buena porque ilustra muy bien los 3 tipos de profesionales distintos que para él existen, que uno es el robot, otro es el técnico y otro es el fixer, la persona que resuelve, que trae soluciones. Y habla de esto de que trates de evitar clientes que buscan un robot, que solo tomes clientes que buscan un técnico cuando necesitas ese dinero y que trates de buscar clientes que buscan un fixer, alguien que trae soluciones. Y este fixer, este profesional que resuelve problemas para el cliente, es el que puede, al fin y al cabo, basar sus precios en el modelo de valor. Así que espero no haber abrumado mucho con tanta data, ahora me contarán, y eso es todo por hoy. Muchas gracias.